El máximo gobernante de One Piece, San Imu Nerona, ha bajado desde la punta más alta del mundo hasta Elbaf para luchar contra la banda de los sombreros de paja y conquistar el territorio de los gigantes. Esto dio pie a que por fin pudiéramos ver los poderes que este posee, los cuales están vinculados a la temática demoníaca, y como no podría ser de otra manera, al ser este el villano final de One Piece, está extremadamente roto. Sin embargo, existen muchas cosas interesantes vinculadas a todas estas habilidades, las cuales les mencionaré en esta oportunidad, en donde les explicaré también cómo funcionan todos los poderes del villano final de One Piece vistos hasta ahora. Así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, para ir empezando es importante repasar absolutamente todo lo que hemos visto hasta ahora de Imu respecto a sus habilidades. Esto porque recordemos que de momento no se nos ha revelado realmente cuál es su fruta, en caso de que tenga una, y debido a esto no nos podemos saltar nada de lo que ya se nos ha mostrado porque, como dicen por ahí, el diablo está en los detalles y Imu precisamente un santo no es. Así que bueno, nos vamos a Marillois, ya que por ahí fue el lugar en donde vimos a este personaje actuar de forma agresiva por primera vez. Eso ocurrió al poco tiempo de haber intervenido en la audiencia que el Rey Cobra estaba teniendo con los miembros del Gorosei. En aquel momento, el ahora difunto gobernante de Arabasta les comentó que su antepasada, Nefertari Lili, llevaba una D en su nombre, cosa que motivó a Imu a atacarle desplegando una flecha desde su cuerpo, con la cual atravesó al padre de Vivi, hiriéndole de gravedad. Esto es curioso, puesto que más adelante vimos cómo existía un personaje, en este caso Gunko, de quien por cierto hablaremos un poco más en un rato en el video, que tiene una fruta del diablo que le permite realizar estos mismos ataques con flechas, ya que su Akuma no Mi se basa enteramente en generar las mismas para darles distintos usos. Con esto podemos comprender que Imu tiene la habilidad de replicar algunos poderes de otras frutas, o también podría decirse que muchas otras frutas replican los poderes que tiene Imu, pero eso lo explicaré mejor más adelante. De momento quedémonos con que este poder de Imu también está presente en otros personajes, y habiendo dicho esto, con esta demostración uno podría llegar a pensar que realmente esas flechas no son tan poderosas, ya que bueno, con uno de esos ataques no bastó para poder eliminar a un anciano discapacitado, cosa que evidentemente no le deja bien parado en temas de peligrosidad. Sin embargo, aquí hay que tener presente que el guión hizo acto de presencia, ya que si miramos esta situación con lógica, no tiene sentido que el que en teoría es el villano final de One Piece y por consecuencia debería ser el personaje más poderoso del mundo, no sea capaz de liquidar a un viejo chorreado de un solo ataque. Lo que sucede aquí es que el guión requería que Cobra continuara viviendo para que posteriormente le comentara a Sabo la información que confirmó con su audiencia, y ya luego de que lo hizo, sí estiró la pata. Es por esto que, al menos a mi parecer, es un hecho que en esta situación puntual las capacidades de infligir daño con esta habilidad de Imu estaban nerfeadas, por lo que seguramente cuando le volvamos a ver usarlas, las mismas serán mucho más poderosas. Y ahora que ya tenemos esto bien en claro, pasemos a hablar de lo siguiente que vimos en ese conflicto, y eso fue lo de que Imu fue capaz, al transformarse en un monstruo, de engullir ataques de fuego disparados por Sabo, demostrando así que es hasta cierto punto inmune al daño elemental, y esto sí que le deja bastante bien parado en cuanto a capacidades defensivas respecta, ya que no necesita recurrir a alguna regeneración demoníaca, sino que simplemente es capaz de absorber esos ataques que le tienen como objetivo, inhabilitando por completo ese apartado del arsenal de Sabo, que no deja de ser un personaje que en teoría debería estar en el nivel de un almirante de la marina o algo parecido. Y esto a mí personalmente me hace pensar que los poderes de Imu pueden llegar a trascender el concepto de las frutas del diablo. Quizás puede que Imu posea ese poder que dio origen a dichas frutas, y que sea gracias a eso que sea inmune a ataques como el que le disparó Sabo. Pero como les dije previamente, más adelante en el video trataremos más a profundidad el tema de si Imu es o no un usuario de Akuma no Mi. De momento cerramos esta primera intervención de Imu con, en resumidas cuentas, las revelaciones de que ataca con flechas teledirigidas a sus enemigos, las cuales estuvieron nerfeadas por el guión en esa oportunidad, que de hecho estas mismas también lograron herir a Sabo, dejándole en un estado delicado de salud con solo rozarlo, demostrando así el punto de que el daño que hicieron dependía enteramente de lo que el guión requería. Eso por un lado, y por el otro tenemos el tema de que es capaz de transformarse en monstruo y engullir ataques elementales provenientes de personajes con escalas de poder bastante altas, posicionándose así como uno de los personajes más defensivos de la historia solo con esa demostración, aunque todos sabemos que en este aspecto seguirá escalando mucho más a medida que le veamos combatir más y revelar más de sus habilidades. Ahora bien, la amplia superioridad
superioridad que tiene este personaje respecto al resto de los que lo rodean en los escalones más altos de los niveles de poder generales de la obra no solo se refleja con los poderes ofensivos y defensivos que tiene, sino también con los de utilidad, siendo uno que me llama especialmente la atención el de comunicarse telepáticamente con los personajes que estén vinculados a él. Este lo demostró cuando regañó a Saturn tras este último haber fracasado en intentar derrotar a Luffy en Egghead, y posteriormente se reafirmó cuando vimos que en Elbaf regañó también a los caballeros divinos por haberse tardado tanto en el reino de los gigantes. Esto le da cierto aire de omnipresencia, la cual no es tan literal, ya que solamente puede estar presente de cierta manera mientras los personajes a los que esté vinculado se encuentren en el sitio en cuestión. No es que literalmente la conciencia de Imu puede estar presente en todos lados. Dicho esto, algo que a mi parecer está vinculado a esta cuestión es el tema del abismo, el cual es una especie de sistema de teletransporte que permite a los personajes vinculados a Imu moverse entre distintos lugares conectados por pentagramas que ellos mismos se encargan de crear. Por ejemplo, vimos cómo los miembros del Gorosei aparecieron en Egghead cuando Saturn, quien había llegado previamente ahí, creó varios portales para que le apoyaran. O también esto lo vimos cuando Gunko creó uno de estos portales en Elbaf para que apareciera Summers y Killingham. De momento no tenemos todos los parámetros necesarios que se requieren para utilizar al Abyss o no, pero sí que sabemos que uno de ellos es tener una marca, razón por la cual los caballeros divinos no pudieron trasladar a los niños de Elbaf hacia Mary Joyce por ahí, por ejemplo. Y justamente esa marca es la que seguro que hace que estén vinculados a Imu, por lo que el Abyss podría ser otra habilidad propia de Imu. Ahora, como si no fuera poco comunicarse por telepatía y teletransportar a sus aliados, resulta que encima este personaje también puede tomar posesión de los cuerpos de algunos otros personajes, tal cual como recién vimos que lo hizo con Gunko. Sin embargo, esta cuestión de momento me parece que se debe aclarar mucho más, ya que justamente el personaje que actualmente está controlado tiene varias particularidades cuanto menos interesantes. La primera de ellas es que los poderes de su fruta coinciden con los de los poderes de Imu. Con esto podría estarse dando el caso de que exista alguna conexión entre ambas partes proveniente de esa semejanza. No quiero decir que esto sea así, pero es una posibilidad. Otra cosa que también hace que todo esto sea bastante sospechoso es que justamente Gunko es un personaje que a priori no tendría por qué ser un Tenryubito. Recordemos que cuando ella fue presentada, a diferencia del resto de caballeros divinos, con ella no se utilizó el prefijo de santo o santa, el cual refleja el estatus de dragón celestial de los personajes, y tampoco se nos dijo cuál era su apellido, cosa que también se hace con los habitantes de Mary Joyce, ya que ellos son miembros de las 19 familias fundadoras de la Tierra Santa, por lo que el hecho de que con Gunko no se haya hecho esto quizás se deba a que a priori no era una Tenryubito, cosa que coincide con ese pasado que de momento no tenemos tan claro que tiene, pero que al menos se nos mostró vagamente que tuvo cierto vínculo con Brook cuando era niña, cosa que demuestra que no tendría por qué haber crecido en Mary Joyce. Ahora bien, sabemos que los caballeros divinos se encargan de reclutar nuevos integrantes que pertenezcan a descendencias o razas ajenas a la Tierra Santa. Eso lo vimos cuando Shamrock y Gunko le propusieron a Loki unírseles, dando a entender que obtendría el estatus de dragón celestial junto a su puesto de caballero divino, cosa que posiblemente explicaría que Gunko a día de hoy sea una Tenryubito que obtuvo el estatus y no que naciera con este. Pero ¿por qué razón se lo darían a ella? Podemos entender que a Loki se lo dieron por ser el hijo de la familia gobernante de los gigantes, por tener una fruta legendaria o por ambas, pero ¿qué tendría de especial Gunko? Puede que este misterio se esconda en el diseño tan particular de sus ojos, el cual podría haber generado interés por parte de Imu en el pasado, razón por la cual le habrían ofrecido el puesto, y por la que también quizás a día de hoy esta pueda albergar en su cuerpo la conciencia de Imu. A lo que voy con todo esto es que esa capacidad de poseer el cuerpo de Imu no tiene por qué ser general, es decir, que él posea todo lo que quiera, sino que quizás solo ciertos cuerpos puedan contener su conciencia y poder, y quizás sea eso lo que haga tan especial a Gunko, cosa que explicaría que le hayan dado justamente el estatus de Tenryubito. Tengan presente que esta es una teoría que intenta rellenar todos los huecos vacíos que de momento existen debido a que no se ha revelado por completo el poder del máximo gobernante, así que no lo tomen como una verdad canónica. Ahora, si seguimos avanzando con los poderes de Imu, nos tocaría hablar justamente de su inmortalidad, la cual al parecer él personalmente posee y también es capaz de otorgar a quienes estén vinculados con él, pero aquí hay que explicar los parámetros de esa inmortalidad, y para ello vamos justamente a utilizar a Gunko y a Saturn de ejemplos. Resulta que la primera razón que les hace inmortales es que son capaces de, al estar vinculados con Imu, mantener el estado de juventud o vejez de su cuerpo de forma indefinida. En el caso de Gunko vimos que ella tiene
un pasado que le vincula con Brook, pero no al Brook que conocemos hoy día, sino al Brook que en su momento ni siquiera era pirata, es decir, estamos hablando de bastantes décadas en el pasado, por lo que debemos asumir que Gunko mantiene su estado de juventud eterna gracias a este poder, o en su defecto a haber recibido la operación de la juventud eterna proveniente de la fruta Ope-Ope, que para fines prácticos ambos efectos son lo mismo. Por otro lado, si hablamos de Saturn, nos daremos cuenta que este mantuvo el mismo estado de vejez de su cuerpo que tenía durante el incidente de God Valley hasta la época actual, es decir, su envejecimiento se detuvo por completo, y si bien es cierto que con el caso de Gunko realmente esta condición no tendría por qué estar vinculada a los poderes de Imu, en el caso de Saturn al parecer sí que lo están, ya que cuando el máximo gobernante le retiró sus poderes del cuerpo de su subordinado, este envejeció rápidamente hasta convertirse en un cadáver, todo esto en cuestión de segundos, y luego explotó, porque al parecer Oda es el Michael Bay de los mangakas, pero esa es otra cuestión. Ahora bien, el hecho de poder evitar que los cuerpos de sus subordinados no envejezcan no tiene por qué hacerles inmortales. Sin embargo, la verdadera inmortalidad de ellos se produce en el momento en el que esa juventud eterna, por definirla de alguna manera, va de la mano con la regeneración demoníaca que estos personajes poseen. Esto ya lo hemos visto tanto en los casos de los miembros del Gorosei en Egghead como también con los caballeros divinos en Elbaf, por lo que tampoco hay mucho que explicar. Estos personajes se regeneran de casi cualquier daño que les hagan, por muy mortal que sea, y aunque el daño realizado no se lo puedan regenerar, como sucedió cuando Scopper Gavan cortó por la mitad a Summers, este igual no murió, cosa que demuestra que su inmortalidad sí que es bastante potente. Habiendo dicho esto, si bien es cierto que Imu logra esa juventud eterna, tal parece que o esa juventud no es absolutamente eterna, o este no puede aplicarle en sí mismo. Esto lo digo porque durante el arco del Reverie, en la presentación de Imu, Doflamingo, mientras estaba en Impel Down, comentó que en Mary Joyce se escondió un tesoro que se deterioraba con el tiempo, y puede que justamente se esté refiriendo a Imu. Existen varias teorías que apuntan a que Imu logró conseguir la inmortalidad con su conciencia, mas no con su cuerpo como tal, razón por la cual hipotéticamente hablando, este habría tomado el control de otros cuerpos a lo largo de la historia, cosa que explicaría que lleve estando vivo desde el siglo vacío, vamos, que se marcó la de Orochimaru, es decir, iba pasando de cuerpo en cuerpo para no morir nunca. Esto evidentemente es una teoría, pero concordaría bastante con lo dicho por Doflamingo en aquel momento. Y bien, si continuamos avanzando con las demostraciones de poder de Imu vistas en orden cronológico, nos toca acercarnos muchísimo más al presente de la trama del manga, y es que durante el arco de Elbaf, los caballeros divinos se demoraron mucho tiempo en dicho lugar haciendo sus cosas, y esto fue algo que molestó a Imu, hasta el punto en el que decidió presenciarse en el lugar tomando el control del cuerpo de Gunko. En el momento en el que eso ocurrió, vimos como unas potentes descargas de Haki emanaron por todo su cuerpo, las cuales demostraron que este tipo es un usuario extremadamente poderoso del recurso. Yo en su momento comenté en este video que les dejaré por aquí que Imu es actualmente el usuario más poderoso de Haki, esto debido a la cantidad de tiempo que ha estado con vida, y a que en su momento, al luchar contra el Joy Boy, quien probablemente sea el usuario de Haki más poderoso de la historia, haya podido ser testigo de esos niveles de dominio, a los cuales podría haber accedido durante todo el tiempo que se ha mantenido con vida, eso asumiendo que ya de por sí no tuviera esos niveles de control en aquel entonces. Pero vamos, que si Luffy llegara a acceder a esos niveles de control de Haki cuando acabe la historia, es decir, dentro de la misma con aproximadamente 20 años, Imu perfectamente también podría haberlo hecho ya durante los 800 años que ha estado gobernando desde las sombras simplemente con entrenar, en el caso de que no hubiera tenido esos niveles de control cuando derrotó al Joy Boy, cosa que perfectamente no tendría por qué haber pasado si es que Imu ya tenía esos niveles de control en aquel entonces. Es por esto que no es descabellado pensar que el máximo gobernante posee todos los niveles de control vistos y por ver de cualquiera de los Hakis existentes. Ahora bien, por fin llegamos a los poderes demoníacos, y es que resulta que Imu, al tomar el control del cuerpo de Gunko en Elbaf, este le dio un aspecto demoníaco a su cuerpo, es decir, otorgándole unas alas de murciélago, haciendo que le creciera una cola de demonio y sacando un tridente, el cual curiosamente también es de color negro completamente, pero de eso hablaremos en un rato, ya que con toda esta aura demoníaca hay bastantes cosas que comentar. La primera de ellas es que con esta forma Imu puede crear portales parecidos a los que se generan para viajar por el Abyss, solo que en este caso los usa para sacar cañones con los que dispara a sus objetivos. Sin embargo, esta no es su única forma de crear armas, ya que Imu puede materializar una especie de libro demoníaco desde el cual, al abrirlo, genera, en el caso que lo vimos utilizar, una escopeta
con metal oscurecido y una daga, las cuales posteriormente usó para atacar a Broggy, quien acabó con un brazo completamente amputado luego de recibir el ataque. Ya con esto, las capacidades destructivas de los poderes demoníacos de Imu quedan bastante claras, así como también que se reafirma el punto de que contra Cobra evidentemente fue nerfeado por el bien de la trama. Sin embargo, las habilidades demoníacas no se terminan ahí, puesto que luego también se nos mostró cómo Imu es capaz de involucrar a sus enemigos en contratos demoníacos que él mismo crea, decidiendo sus parámetros. En el caso de Broggy, Imu le dio un cuerpo inmortal, una fuerza inimaginable y una forma que no tenga por qué atender a la lógica ni a la razón de ese mundo. Todo esto a cambio de una pequeña cantidad de su tiempo de vida. Esto bastó y sobró para que Broggy fuera absorbido parcialmente por un portal demoníaco que, tras las palabras Domi Reversi de Imu, se giró y posteriormente sacó a una versión demoníaca del Capitán Gigante, el cual se doblegó completamente a las órdenes de Imu. Y a esto hay que añadir que previamente este lo proclamó a él y a Dorry como los reyes de Elbaf. Recordemos que esa nación no tenía nadie en ese puesto tras la muerte del rey Harald, por lo que Imu decidió que ellos lo ocuparán para posteriormente reclamar ese reino como suyo. Con esto quizás se nos esté estableciendo un parámetro necesario para que el propio Imu pueda doblegar la voluntad de a quienes somete con su contrato. Y debemos tener muy presente esto, porque sí o sí debe haber una limitante que impida que Imu pueda hacer eso siempre, ya que si no es así, literalmente sería invencible, más aún tomando en cuenta que pudo hacerle lo mismo a Broggy y al resto de su banda, creándose así un ejército de gigantes demoníacos que estaban bajo sus órdenes. Ahora bien, una cosa que se me había olvidado comentar de la apariencia de Imu es que comparte muchos detalles con el demonio de la parte izquierda del mural de Elbaf que vimos hace poco. Esto quizás confirma que ese de ahí fue o será él. Evidentemente existe una gran diferencia entre ese demonio gigantesco y esta versión de Imu controlando el cuerpo de Gunko, pero esto puede que se deba a que lo que estamos viendo ahora sea una versión nerfeada del máximo gobernante del mundo de One Piece. Ahora bien, una cosa bastante interesante que ya mencionamos antes es el oscurecimiento de algunas armas involucradas en esos poderes demoníacos. Esto, por ejemplo, lo vimos con el tridente de Imu, su escopeta y con el hacha de Broggy. Existen personas en el fandom de One Piece que vinculan esto al proceso de oscurecimiento permanente de las espadas, cosa que de hecho podría tener que ver con ello, no se los voy a negar, ya que este no deja de ser un proceso que involucra el uso del haki, y como ya les comenté antes, Imu actualmente debería ser el mejor usuario de este recurso. Además, durante los 800 años que ha estado en el poder, es muy probable que haya podido acceder a los conocimientos necesarios para poder oscurecer de forma permanente las armas. Esto si no es que los conocía ya de antes, por lo que no debería descartarse que estas armas actualmente puedan ser consideradas como Kokutos. Sin embargo, tampoco se puede descartar que simplemente sea una decisión artística que favorezca el diseño demoníaco de todos estos personajes, y no algo que tenga que ver con las espadas negras. Y luego de ver de todo lo que es capaz Imu, solo quedaría preguntarse, ¿estos poderes demoníacos provienen de alguna especie de fruta del diablo? Pues bueno, la respuesta a esta pregunta me parece que al final termina completamente ligado a la época en donde es originario el personaje. Esto lo digo porque a través de los escritos ancestrales que Robin leyó en Elbaf, se puede interpretar que en One Piece existieron tres grandes épocas distintas: la época previa al siglo vacío, la del siglo vacío y la actual. Si nos regimos por lo que se puede llegar a entender ahí, supuestamente no fue hasta que llegamos al siglo vacío que se crearon las frutas del diablo, aunque esto no es literalmente así, pero esto lo explico a más profundidad en mi video de las interpretaciones que le di a todo lo del mural y los Harleys, el cual por cierto ya superó las 160,000 visitas. Muchísimas gracias por haberlo visto si es que te lo topaste en algún momento. Pero volviendo al punto, según mi interpretación, algunos poderes de frutas del diablo aparecieron en el mundo de One Piece en la primera época, es decir, la previa al siglo vacío, en donde en teoría volvió Nika, y posteriormente las frutas del diablo empezaron a aparecer ya durante la segunda época, es decir, durante el siglo vacío, momento en donde vivió el Joy Boy. Dependiendo de a qué época pertenezca Imu, es que podremos saber si sus poderes provienen de una fruta del diablo o son poderes que él mismo consiguió de otra forma, ya que si Imu ya existía cuando Nika vivió, quiere decir que sus poderes anteceden a la existencia de las Akuma no Mi. Ahora, ya que mencionamos a Nika, creo que pueden llamarme loco por esto que les voy a decir, pero es que de cierta manera encuentro muchas semejanzas entre los poderes de Imu y los que otorga la fruta de Nika. Si nos ponemos a pensar, ambos son capaces de materializar cosas de la nada misma. Ninguno de estos obedece a las reglas que rigen la realidad misma de ese mundo, y son capaces de afectar a su manera el cuerpo
cuerpo de otros personajes. La gran diferencia está en que una es mayoritariamente cómica y la otra tiene un aspecto más demoníaco si se quiere. Podría decirse que si la fruta de Nika otorga la Toon Force, las habilidades de Imu corresponderían a la Demon Force. Y bueno gente, este fue todo el video. Tengan presente que probablemente veamos más adelante más poderes de Imu, por lo que no se queden solo con lo que les conté si han transcurrido semanas luego de la fecha en la que lo publique. Déjenme en los comentarios qué les parecieron los poderes de Imu. ¿Cumplieron con sus expectativas? Yo por mi parte les dejaré por aquí otro video que hice hace no mucho de todos los niveles de poder del gobierno mundial. Viéndolo me apoyan un montón. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.